Nosotros hemos titulado a esa serie Espiritualidad genuina y saludable. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a pedirle el favor que abra su Biblia en esta noche. Los que la trajeron, los que no la tienen, pueden escuchar atentamente la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a abrirla en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, un versículo muy famoso, el versículo número 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice así de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Él se lleva todo el crédito. Nosotros solo somos instrumentos a través de los cuales el Señor puede manifestar su presencia, su poder, y también puede transmitir su palabra. Para recordar un poco, mis queridos hermanos, estábamos hablando de la espiritualidad genuina y saludable, y estábamos hablando acerca de la madurez. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona madura. Y una persona madura se sabe que está madura porque es controlado, guiado por el Espíritu Santo. Y hablamos de la llenura del Espíritu Santo porque la llenura del Espíritu Santo hace acortar, la distancia entre lo que soy ahora y la madurez. Y la llenura del Espíritu Santo hay que estarla buscando de forma continua, prácticamente yo diría todos los días. Y hablábamos de las formas en que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos de las características de la llenura del Espíritu Santo. Esto es un recuento para retomar el hilo donde lo habíamos dejado la última vez. Cuando hablábamos de las características, hablábamos que la espiritualidad en el creyente es evidente número uno, en su carácter. ¿Verdad? Que si Efesios 5:18 dice que no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, está comparando los efectos que el vino produce en alguien que lo consume como bebida alcohólica. Hago la aclaración en el espacio geográfico donde los eventos bíblicos se dieron, es decir, en Israel, en el Medio Oriente, se tiene la costumbre de beber vino como complemento alimenticio, no como bebida alcohólica. Hay que aclarar eso. Sin embargo, pues no faltaba quien se pasara de sobremesa, ¿no? Entonces, una copa de más y resultaba ebrio por el vino. El vino se consume y todavía se hace en algunos países europeos, por ejemplo en Italia, en España y en estos países de Sudamérica como Chile, Argentina, se tiene la costumbre de consumir vino en la sobremesa por sus propiedades disépticas, diurépticas, vasodilatadoras y digestivas. Tiene grandes propiedades el vino. Pero el apóstol San Pablo advierte: no os embriaguéis con vino, porque eso lleva a la disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Pablo es comparar que los efectos del vino en una persona que lo consume como bebida alcohólica, el licor controla a la persona. Entonces, que así mismo nosotros, al buscar la llenura del Espíritu Santo, deberíamos ser controlados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el carácter de Cristo en nosotros se irá formando cada vez más si nosotros le permitimos al Espíritu Santo llenarnos. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Voy bien? Bueno, ayúdenme. Entonces también decíamos que la llenura del Espíritu Santo o la madurez en el creyente se manifiesta o es evidente en su conocimiento, en el conocimiento que tenga acerca de ¿quién? Acerca de Dios. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento, por allá en el primer libro de Samuel, encontrarás que había un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos, dice la Biblia ya en el segundo libro de Samuel, si no estoy mal, el capítulo 2 o el capítulo 3, que ellos eran hombres impíos
y sin conocimiento de Jehová. Eran los hijos del sumo sacerdote, estaban entrenados e instruidos para los oficios dentro del tabernáculo acerca del sacerdocio, pero eso no quería decir que ellos tuvieran conocimiento de Jehová. ¿Qué es tener conocimiento de Dios? Es tener relación con Dios. El conocimiento en la Biblia tiene que ver con la relación y con la relación íntima. Por ejemplo, Génesis capítulo 4 se nos informa que Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz un hijo. O sea, que ahí la palabra conocer no era que Adán le había dicho a Eva: Eva, mucho gusto, me llamo Adán. Sino que ahí está hablando de una relación íntima a través de la cual Eva queda embarazada. Entonces la palabra conocer en la Biblia tiene una implicación de relación antes que de información. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de tener una relación íntima con Dios. Y esa relación íntima con Dios también produce el carácter de Cristo en nosotros, lo cual nos va madurando poco a poco. También se evidencia en sus actitudes. Entonces, las actitudes, por ejemplo, como actitudes de agradecimiento, como por ejemplo en Efesios 5:20 dice que debemos dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno tiene la tendencia a agradecer a Dios cuando está saciado, cuando hay empleo, cuando no falta nada en la casa, cuando tú abres la nevera y hay abundancia y antes dice, bueno, ¿qué preparamos hoy? No sé por dónde empezar aquí, sí, entonces gloria a Dios por eso y agradecemos, Señor, gracias por la abundancia. Cuando hay salud, gracias, Señor, o a veces incluso se nos olvida dar gracias por la salud, como que creemos que tener salud es un derecho nuestro y a veces nosotros ni nos cuidamos, y cuando vienen algunas dolencias, algunos malestares físicos, entonces nos quejamos y nos acordamos de Dios. Pero no le damos gracias a Dios que por lo menos nos crecen las uñas, nos crece el cabello. Eso quiere decir que el organismo está funcionando bien, ¿verdad que sí? Entonces, cuando todo anda bien, pues como que es fácil dar gracias, pero no es muy fácil dar gracias cuando las cosas no caminan, no marchan muy bien, cuando hay enfermedad, cuando hay estrechez económica, cuando hay inconvenientes en el hogar, cuando hay inconvenientes con los hijos, cuando no hay trabajo, cuando escasea en la alacena el alimento. Como que no es muy fácil dar gracias en esos momentos, pero la Biblia dice que la actitud de una persona espiritual, la actitud de una persona madura es que da gracias a Dios en todos los momentos, en los momentos buenos y en los momentos cuando no nos parecen tan buenos, incluso en los momentos en la tentación. Gracias, Señor, por esa prueba. Gracias, Señor, por esa tentación. Tú quieres sacar de mí algo. Permíteme que salga lo bueno, no lo malo. Permíteme mantenerme firme ante esta tentación, ¿verdad? Dar gracias a Dios en el proceso, en medio del desierto. Gracias, Señor, en el desierto. Si algo tuvo el pueblo de Israel fue murmurar en el desierto. En el desierto escasean las cosas. En el desierto nadie siembra. Como no se siembra, pues no hay cosecha, ¿verdad? ¿De qué tenían que depender? De Dios, de la providencia divina. Entonces Dios todas las mañanas hacía llover pan, literalmente llovía pan. Porque eran unas motitas, como algodoncitos, que se enredaban en los arbustos en la mañana y ellos recolectaban eso y ese era el maná, era un pan del cielo. ¿Cómo debe ser de delicioso, verdad? Sí, a mí me gusta el pan de la tierra mucho. De toda clase de pan. Pan tostado, pan francés, pan blandito, pan de queso, pan de dulce, pan de sal. De toda clase de pan. Me gusta, hermano, el pan. Ahora, ¿cómo será el privilegio de haber comido ese pan? En el arca del testimonio se guardó una porción del maná que cayó del cielo. Pero el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su vida terrenal, en su cuerpo de humillación, enseñó que Él era el verdadero pan que descendió del cielo. O sea que el mejor pan, incluso el
que ese maná que cayó en el desierto para el pueblo de Israel es Cristo Jesús, mucho mejor que el pan ese que llovió. Nosotros, usted y yo tenemos ese pan. Pues no podemos comer, no es literal, pero es espiritual. Y por eso el Señor le enseñó al mismo Satanás, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra de Dios humanada. Y Él se hizo carne, bendito sea el nombre del Señor. Entonces necesitamos tener en nuestras actitudes, demostrar que somos maduros, que somos espirituales. También cuando nosotros sabemos guardar la unidad del Espíritu, como dice Efesios capítulo 4 versículo 3. Guardar la unidad del Espíritu, hermano. La unidad no nos la dan nuestras emociones. No porque a mí me cae bien el hermano, me cae bien la hermana, porque me la llevo bien con este y con este otro no me la llevo tan bien. Eso no es lo que nos da la unidad. Lo que nos da la unidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que promueve esa unidad entre nosotros, ¿verdad? Cuando yo considero a mi hermano y cuando yo considero a mi hermana que también fue limpia por la sangre de Cristo, fue limpio por la sangre de Cristo, igual que yo, eso no lo hace diferente a mí. Yo no soy mejor que él, no soy mejor que ella. Y cuando yo considero estas cosas, entonces voy a procurar esa igualdad con mis hermanos en Cristo. Hermanos, no porque yo enseñe la palabra del Señor, esto va a querer decir que yo sea mejor que usted. Yo, juntamente con ustedes, lo que quiero es seguir al Señor. Que el Señor nos adelanta un poquito para medio entender algunas cositas y poder aportar al resto de nuestros hermanos las cosas que Dios desea hacer en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros. Amén. Amén, amén. Y también la espiritualidad, la madurez en el creyente se va a ver en su conducta. Y eso lo hablábamos, ¿se acuerdan, hermanos? Que en la conducta del cristiano, que la persona espiritual hará siempre lo que es correcto. Hermano, hay algunas cosas, bueno, no me quiero adelantar, ya iba a decir algo, pero eso es para allí, para más adelante. Y también la espiritualidad, la madurez en el creyente se ve en el hogar. Amén. Amén. Se ve en el hogar. Amén. Amén. Otra vez. Se ve en el hogar. Amén. La persona espiritual, ¿dónde más se conoce? Hermano, yo aquí delante de ustedes, yo me pongo una camisita y si puedo hasta a veces una corbatica y me puedo parecer un poquito elegante, ahí medio me organizo y aquí yo puedo disimular lo que soy delante de ustedes. Pero cuando usted le pregunta a mis hijos y le pregunta a mi esposa, usted va a descubrir realmente quién soy. Porque en mi hogar yo soy como soy. Como que uno allá en el hogar uno no tiene mucho tapujo. Porque las personas que conviven con nosotros se acostumbran y nos aceptan como somos. Aunque muchas veces no están de acuerdo como somos. Y nos viven diciendo: no seas así, no seas asá. Y entonces uno dice: ay, pero usted también, ay, pero usted sí ven. Y uno también a veces dice: no me gusta que seas así, no me gusta que... Eso es normal, eso es típico porque son seres humanos viviendo con otros seres humanos imperfectos. ¿Amén? Amén. Pero en el hogar, el hombre o la mujer espiritual, su verdadero carácter se va a evidenciar más que nada en el hogar. En su conducta dentro del hogar, en su comportamiento dentro del hogar, la forma en que sabe sortear las situaciones dentro del hogar. Esto es independiente al temperamento, mis queridos hermanos, porque alguien puede tener un temperamento de esos templados, pero tener mesura, dirección, cordura, guía del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que la vez pasada hablábamos que el temperamento está así y el temperamento es lo que nos dirige y el carácter está mangoneado por el temperamento. Y que lo que necesita Dios es hacer en nosotros el carácter de Cristo para que el carácter de Cristo tome control del temperamento y el carácter de Cristo sea el que guíe al temperamento. En otras palabras, es como decirle a usted al corazón, porque uno a veces al corazón le hace caso de inmediato. Y uno es como decirle al corazón:
Vea, ¿sabe qué? Señor corazón, muy buenos días. Usted por la mañana, haga ese ejercicio, yo lo he hecho. Que usted dirá que es un trabajo psicológico, pero las palabras tienen poder. Entonces tú le puedes decir al corazón en la mañana, corazón, señor corazón, muy buenos días. Hoy le quiero dar una noticia. Usted se va a montar en la silla del pasajero y yo voy a tomar la dirección hoy. Porque la mayoría de los días el corazón es el que conduce. Y nos pega unas estrellas, hermano. Dios mío. Porque a veces nos dejamos guiar mucho por el corazón. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Amén. Y en el hogar más que nada. En el hogar le ponemos mucho corazón a las cosas. ¿Cierto? Entonces a veces como que nuestro corazón no se quiere dejar. Bueno, entonces esta noche, como ya retomamos el hilo, esta noche vamos a hablar de lo viejo y lo nuevo. Por eso tomamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que de modo que el que está en Cristo, dice así, nueva criatura es, las cosas que viejas pasaron. Entonces vamos a hablar de lo nuevo y de lo viejo, o de lo viejo y de lo nuevo. En primer lugar, tenemos que decir que la nueva naturaleza es engendrada en el creyente cuando la persona acepta a Cristo como Salvador. En ese momento, el Espíritu Santo produce un milagro en la persona que se llama regeneración. Y ese milagro, ¿dónde se efectúa? En el espíritu del ser humano. Entonces permítame, yo hago un paréntesis por causa de hermanas y hermanos que hay aquí más nuevos que otros. Y quiero decirles, lo que pasa es que el ser humano fue diseñado por Dios, ¿verdad? Como espíritu, alma y cuerpo. Esas tres partes son de dos composiciones. Una composición es material y otra composición es inmaterial. Entonces déjenme lo explico. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad que sí? Entonces el polvo de la tierra es un elemento natural, es un elemento material de donde Dios se proveyó para crear el cuerpo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Por eso este cuerpo es también ¿qué? Material. Algunos dijeron en algún momento, en el siglo XX se discutió eso, los críticos de la Biblia dijeron que eso de que Dios creara al hombre del polvo de la tierra, eso era un cuento de hadas. Que eso, ¿quién lo iba a creer? Pero gracias a la ciencia, la medicina nos ha demostrado que todos los elementos que están presentes en la tierra son exactamente los mismos elementos químicos que hay en el cuerpo humano. Por ejemplo, usted y yo estamos compuestos de fósforo, hierro, calcio, zinc, etcétera, 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 etcétera. Y que si nos desbalanceamos en algunos de esos elementos, ¿qué pasa? Nos enfermamos. A usted le falta el calcio y se va a enfermar. A usted le falta el hierro y usted se va a enfermar, ¿cierto que sí? Entonces usted cuando va al médico y el médico descubre, hace los exámenes y dice, mire, mijito, mijita, le toca que tome estas vitaminas porque está bajito en eso y eso es lo que le está produciendo aquí, eso es lo que le está produciendo allá. Entonces eso es un cuento de hadas, no señores, eso es confirmación de lo que Dios dice en su palabra, que el hombre fue formado del polvo de la tierra. El cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Pero luego dice que una vez estuvo el cuerpo hecho, entonces Dios sopló aliento. Ahí hay dos cosas que provinieron del interior divino. Soplo y aliento. Sopló aliento de vida. Entonces el soplo es el espíritu y el aliento es el alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, espíritu y alma son la parte inmaterial y el cuerpo es la parte material. Por eso dije yo, son dos composiciones, son dos sustancias, la material y la inmaterial. En la inmaterial está el alma y está el espíritu. Y entonces en el espíritu, que es la parte más interna, es la parte más interior de nosotros, ahí es donde sucede el milagro de la regeneración, cuando una persona acepta a Cristo como Salvador. Cuando una persona hace
hace eso, el Espíritu Santo viene y regenera. Cuando regenera el espíritu del ser humano, eso también se le llama nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Nueva criatura es. Ahora, nosotros los creyentes tenemos una nueva naturaleza, pero ahí está todavía la vieja naturaleza. El no creyente solo tiene una naturaleza, una sola, pero el creyente ahora tiene dos naturalezas: la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza va a permanecer con nosotros hasta que Cristo venga. Porque no podemos decir hasta que nos muramos, porque nos vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y vamos a resucitar en ese mismo cuerpo. No podemos resucitar en otro cuerpo, porque si fuera otro cuerpo no sería resurrección, sino reencarnación o algo así. Entonces la persona que muere al resucitar va a tomar exactamente el mismo cuerpo con que murió. Preguntas, yo ya sé que están preguntando por ahí en las mentes. Entonces las personas que mueren incineradas, que van en un avión, el avión explotó, y no se encontró el cadáver, o se lo comió un tiburón. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo van a resucitar? No, preguntémosle al Señor, porque Él es el creador, y Él dice que va a resucitar sin importar dónde estén esas moléculas. Él las va a volver a reunir, va a volver a formar ese cuerpo en el que murió la persona, y esa persona va a resucitar. Pero en los que resuciten, en la primera resurrección, la Biblia dice que ellos, o todos nosotros, vamos a ser transformados. Entonces vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no está sujeto a la muerte, un cuerpo que ya no está sujeto a la enfermedad, un cuerpo que ya no va a envejecer, etcétera, etcétera, un cuerpo que va a resistir la eternidad. Y entonces ahí, en ese momento, ya vamos a completar el proceso de salvación en nosotros. Pero mientras estemos en este cuerpo, la vieja naturaleza va a estar ahí, nos va a acompañar. A veces la naturaleza de pecado en la Biblia se le llama carne. Bueno, la palabra carne en la Biblia tiene al menos 3 aplicaciones. Por ejemplo, y ustedes quiero que me acompañen en sus Biblias para que vean con sus ojos, con sus vistas, en la palabra del Señor. La palabra carne en la Biblia se refiere a veces se refiere a este cuerpo material. Por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 39. Y si alguien lo encuentra rápido, que dice que no toda carne es igual, algo así dice. Pero no lo quiero citar de memoria, quiero que la palabra de Dios sea la que hable. No toda carne es la misma, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Eso, entonces no toda carne es la misma, ¿cierto? Hay carne, pero ¿ahí de qué está hablando? La palabra carne, ¿a qué se refiere? Al cuerpo, a los cuerpos. O sea, no es igual el cuerpo humano que el cuerpo de los animales, no es igual el cuerpo de los animales que el de los peces, y no es igual el cuerpo de los peces que el cuerpo de las aves. O sea que la palabra carne, ¿ahí de qué está hablando? De cuerpo, ¿cierto que sí? De la corporeidad material de los seres vivos. Pero a veces la palabra carne se refiere a el conjunto del género humano. Y puede leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 17, que es una predicación que da Pedro en pleno Pentecostés. ¿Hechos qué? Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso, entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero toda carne ahí ya no entran los animales, porque los animales también tienen carne, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo no iba a ser derramado sobre los animales, o sea, sobre toda carne, ¿a qué se está refiriendo? A sobre todo el género humano. O a veces la palabra carne se refiere a la naturaleza de pecado. Romanos capítulo 7, versículo 18.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Entonces ahí se está refiriendo a la naturaleza de pecado. ¿Por qué tenemos esa naturaleza de pecado? ¿Por qué? Porque cuando el primer hombre pecó, o sea, Adán, ¿cierto? Toda la humanidad que existía en ese momento era Adán y Eva. Entonces cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad pecó. Entonces, ahora todos los que iban a nacer ahí para allá, con esa misma condición de pecado. Y heredamos ese pecado, también se nos es imputado también la culpa de Adán a nosotros. O sea, se nos achaca esa culpa a nosotros también por ser del género. ¿Cierto que sí? Y sabemos que uno nace con esa condición. O sea, no es como alguien dijo por ahí, que el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. No es así. El hombre nace ya corrompido. El ser humano nace ya torcido. El hombre nace defectuoso. ¿Cómo lo sabemos? Por el comportamiento de los niños. Número 1. Y número 2, ¿por qué la muerte también puede reclamar a los niños? Sí, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto que sí? Entonces la muerte no pudiera tener potestad sobre los niños si los niños no tuvieran pecado. Ahora, ellos tienen pecados, pecado por su naturaleza, no porque ellos cometan los pecados de forma consciente. De hecho, un niño se muere y de una vez se va derechito para el cielo. Porque el Señor dice que del reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué se les declara inocentes a ellos aunque cometan cosas malas? Porque ellos no tienen conciencia, ellos no lo hacen con conciencia. No se ha desarrollado su conciencia, no ha despertado su conciencia, no se ha abierto su conciencia. Ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. A un niño uno no le tiene que enseñar a hacer lo malo, uno tiene que enseñarle a hacer lo bueno. Un niño es mentiroso desde que son chiquiticos. Por ejemplo, la mamá le está enseñando al niño, al bebé, que pida el vaso. Ustedes saben lo que es aquí pedir el vaso. ¿Sí? O sea, pedir ir al baño. Estoy diciendo esto porque nos van a ver por allá en otros países. Amén, ¿cuánto lo creen? Entonces, en otros países dirán, ¿eso qué es? Bueno, gloria a Dios. Sí, señores, no crean que no. Entonces, cuando la mamá le está enseñando al niño que pida cuando tenga la necesidad, ¿cierto? Y el niño no lo hace. Y ¡pum! Se mojó ahí en su ropita. Y la mamá lo ve así y como le está enseñando, entonces con autoridad ella le dice, ¡ay! ¡Te mojaste los pantalones! Y el niño dice, no. ¡Ay! ¡Se orinó en la cama! ¡No! ¿Y quién le dio un curso de mentira a ese niño? Nadie. El niño por naturaleza dice la mentira. ¿Sí o no? Sí. Eso. El niño es envidioso. Por naturaleza el niño es envidioso. Si él quiere que otros niños jueguen con sus juguetes, los deja jugar. Pero si el niño no quiere que los otros niños jueguen con sus juguetes, no. ¿Quién le dio un curso de envidia al niño? Nadie. Uno nace así, uno nace con eso. ¿Sí o no? Entonces, hermano, la naturaleza con la que nosotros nacemos con la naturaleza ¿de qué? De pecado. La naturaleza de pecado. Y esa es la antigua capacidad que vamos a seguir teniendo de pecar. La antigua capacidad no solo de pecar y de hacer lo malo, sino que la vieja naturaleza en el creyente es esa naturaleza que a veces, bueno, no que a veces, que me ala, que me empuja, me ala y me empuja, las dos cosas, a que yo deje a Dios fuera de mis decisiones. Eso es la naturaleza vieja. No solo de pecar, es la naturaleza vieja. No solo de hacer lo malo, es la naturaleza vieja. La vieja naturaleza me va a empujar, me va a alar a que yo haga cosas y no tome en cuenta a Dios.
Y esto es muy fácil ilustrarlo. Perdóneme, hermanos, yo hago esta ilustración. Pero es que es una ilustración muy común, muy cotidiana. No me quiero meter en ese terreno, pero pues por la ilustración. Los creyentes que estudian la Biblia sabemos que es bueno y es conveniente para nosotros dar. Atención, yo no estoy hablando de diezmo, ofrendas, no, dar. ¿Dar qué, pastor? Dar desde una sonrisa hasta la vida misma, si es posible, por causa del Señor. ¿Amén? Eso es dar. Entonces, como nosotros sabemos que es bueno dar, porque la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros lo sabemos y además de saberlo, lo hemos experienciado. La bendición de dar. En el reino de los cielos, eso es muy poderoso. Otro día les enseño sobre eso, porque eso hace parte de la espiritualidad genuina y saludable. Pero otro día, ese es el tema. Ahorita no me quiero meter ahí. Entonces resulta que tú recibes algo y tú quieres dar, ¿cierto? Y tú dices, yo voy a dar algo para la obra del Señor, y tomas aparte algo voluntariamente y tú das algo para la obra del Señor, ¿cierto? La obra del Señor, ¿cuál es? La obra del Señor se compone de un grupo de hermanos que nos reunimos a adorar al Señor. Y necesitamos un lugar de reunión, necesitamos donde sentarnos, necesitamos un aparatico de estos para, digamos, para amplificar el sonido, para cantar, para que el ambiente sea más de nosotros, ¿cierto que sí? Y entonces hay que pagar el alquiler del lugar, hay que pagar los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la obra del Señor. A veces uno invita a un predicador, a veces uno invita unos hermanos que vengan y nos ministren también y nos bendigan. Y entonces esos hermanos hay que bendecirlos porque ellos o pagan transporte o gastan gasolina, etc. Esas son las cosas normales de una obra normal del Señor, ¿cierto? Entonces la persona que es consciente y sabe el dar, sobre la bendición del dar, él dice, yo tengo esto, entonces voy a dar algo para el Señor. Pero se cae frecuentemente en el error de pensar que como yo di algo para la obra del Señor, entonces ahora yo puedo hacer lo que se me venga, perdónenme la expresión, en gana con lo que me queda. Entonces yo saco a Dios de mis decisiones. No, pues yo voy a hacer aquí, voy a invertir acá y sacamos a Dios. Y hay estrechez económica, y cuando hay estrechez económica, entonces ¿qué pasa? No, pero Dios, si tú dices en tu palabra que cuando yo doy tú das y tú me retribuyes, ¿y qué pasa aquí? No es que tú me estás dejando por fuera de todas otras decisiones. Me tomas en cuenta solo en una parte, pero en el resto ¿qué? ¿Sí? Mire, nosotros hermanos con mi esposa y mis hijos sabemos. Nosotros nos hemos movido por el país. Nosotros de Bogotá nos movimos para un pueblito para el norte de Santander, un pueblito frío, eso es un páramo por allá, y estuvimos un tiempo allá. De ahí el Señor nos movió para la ciudad de Cúcuta, de la ciudad de Cúcuta nos llevó para Casanare, de Casanare nos trajo al Meta. Entonces, cada vez que hemos tenido que tomar la decisión de si nos movemos o no, preferimos no sacar a Dios de esa decisión. Porque la otra vez sacamos a Dios de esa decisión y nos fuimos para Medellín. Vámonos para Medellín, vámonos para la tierra, hermano. Y nos fuimos y nos fue mal. Como ratón de iglesia nos fue. ¿Sí? Porque no consultamos con el Señor, no le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? No, vámonos. Eso, como tumbando paredes. Señor Jesucristo, no nos fue muy bien, hermano, no resistimos mucho allá y tuvimos que regresar donde estábamos antes. Pero por experiencia se lo decimos, hermano, a veces estas cosas a uno le avergüenzan y uno prefiere no contarlas, pero por testimonio y para edificación de los hermanos hay que decirlas. Hermanos, toda decisión hay que tener en cuenta a Dios. Hay que consultar, porque si uno no tiene en cuenta a Dios, entonces esa es una manifestación de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no quiere nada con Dios. Nosotros queremos a Dios es por la nueva naturaleza.
Y queremos que esa nueva naturaleza crezca y se fortalezca y madure. Y por eso es que nos reunimos, por eso es que oramos, por eso es que estudiamos la Biblia. Por eso es. Porque queremos crecer. Esos son ejercicios espirituales para crecer, para ir madurando. Todas estas cosas nos sirven para la maduración. Entonces hay que tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones. Mire, en todo es en todo. O sea, a los solteros. Aquí no hay muchos solteros. Uno de allá, mis hijos, y bueno, y otro solterito que hay por allá al lado del hígado de mi esposa, que no lo ven, ya las hermanas de atrás no lo ven porque está por ahí escondido. Y entonces hay que tomar en cuenta a Dios para esa decisión. Porque si hacemos la decisión porque es que yo vi al muchacho muy simpático, muy querido, muy apuesto, sí, puede ser muy apuesto y todo, pero van a pasar los años, se va a desentejar y va a tener cuerpo de violón. Va a salir la barriga, ¿sí, hermano? Y empiezan a aparecer las arrugas, ¿sí? Usted se enamora de la muchacha, de qué muchacha tan bonita, tiene un cuerpo de violín, pero después se va a volver como un violón, guitarrón. Y ¿por qué? Porque una mujer, más que el hombre, la mujer le toca tener los hijos, se desgasta más. ¿Ah? Las mujeres visitan con frecuencia a los ginecólogos. Nosotros los hombres, ¿cuándo vamos donde un urólogo? Cuando por ahí nos duele algo o que la vemos como ya grave, vamos, toca. ¿Cierto que sí? Bueno, yo estoy confiando en el poder de Dios, que no me toque ir a ningún urólogo ni a ningún especialista en el nombre de Jesús. Amén. Sí, que cuando me toque como Jacob. Jacob solamente dice que recogió sus pies en la cama, en su lecho, y ya, chao papá, se fue. Qué rico, ¿verdad? ¿No? Que uno esté por ahí convaleciente. Bueno, qué pereza que los hijos tengan que lidiar con uno, cambiarle el pañal y esas cosas. No, Señor, en el nombre de Jesús, eso no va a ser así. Usted también tiene que declararlo. Amén. Señor, yo cuando me vaya, me voy y no voy a hacer carga para nadie. Y voy a morir en el tiempo tuyo. Y voy a morir dignamente. No voy a quedar por ahí tirado en una carretera, por ahí en un accidente, nada. No voy a morir asesinado. No, si es por la causa del Señor, amén. ¿Me van a asesinar por la causa del Señor? Amén, sí. Pero por ahí, porque sí, no. Entonces, hay que declarar hasta eso, hermano. Hay que declarar, Señor, cuando me toca irme en tu tiempo. Y no voy a hacer carga para ninguno en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablamos de la vieja naturaleza que quiere sacar a Dios de esas decisiones. La vieja naturaleza quiere sacar a Dios de las decisiones. Somos muy cristianos y todo, pero hay cosas que no le dejamos a Dios que entre. Entonces, para poder crecer y madurar hay que tener en cuenta eso. La nueva capacidad, o sea, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, es con la que nosotros podemos servir a Dios y a la justicia. Y yo quisiera leer en Romanos, el capítulo 6, a leer ahí Romanos capítulo 6, en el verso 18, dice así: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios me libertó a mí de esa cárcel del pecado. El pecado me tenía atrapado. El pecado me tenía a mí ahí. No me quería dejar salir, ¿cierto? Yo a veces por dentro yo quería, está bien. Mire, hermano, les voy a decir una cosa. Porque yo he hablado con más de una persona que ha tenido esa condición de estar atrapado en un pecado específico. Y por dentro ellos quieren salir, quieren cambiar de vida, pero el pecado los tiene atrapados. Por ejemplo, un muchacho en Bogotá que yo conocí tenía una condición de homosexualidad. Entonces, para él era muy difícil. Y él por dentro, él decía, a mí me gustan las cosas de Dios, yo escucho las alabanzas, porque la iglesia quedaba cerca donde él vivía. Entonces decía, yo escucho las alabanzas, yo escucho la predicación, a mí me gusta, yo quisiera ser como ustedes. Yo estoy cansado de esta vida, porque sea como sea, se sabe que eso no es la naturalidad.
Porque Dios nos dio no solo este cuerpo, el cuerpo puede estar torcido con ese pecado, pero adentro el espíritu de la persona le dice: tú fuiste fabricado por Dios. Y Dios no te fabricó así como eres. Dios no te hizo así. Entonces por dentro hay esa inconformidad, ese vacío. Hasta que ese muchacho por fin logró romper, digamos, esas barreras, pudo asistir a la iglesia, aceptó al Señor Jesús y comenzó un proceso de liberación en él, hasta que él fue libre. Por ahí escuchamos por la internet el testimonio de Nerú también. No sé si ustedes saben quién es Nerú, ¿verdad? Un famoso presentador, bailarín de la televisión en Colombia, homosexual, y él da el testimonio, ahora es pastor. No es fácil salir de ahí, pero una vez que el Señor lo liberta a uno de esa esclavitud, ahora ¿qué lo hace a él, a uno? Un siervo, ¿de qué? De justicia, de la justicia divina. En el verso 19 dice: hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, aquí no le está hablando Pablo a los inconversos, Pablo le está hablando esto a cristianos y le está diciendo: yo sé que ustedes son humanos, yo también soy humano, y yo sé que ustedes tienen ¿qué? Debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces mire esto. Ahora nuestros miembros, ¿para qué sirven? Los pies sirven para caminar, ir a visitar a alguien. La boca ahora sirve para hablar de Cristo. Las manos sirven para imponerlas, para repartir, impartir liberación, oración. ¿Verdad que sí? Ahora los miembros nuestros están para el servicio de Dios. Con que tú en tu barrio, con una vecina, con un familiar, tú le testifiques acerca de Cristo, tú estás prestando tus miembros para el servicio de Dios y de la justicia de Dios. Entonces tú estás haciendo ejercitar tu nueva ¿qué? Criatura. No la vieja criatura. Porque como estamos tan acostumbrados a lo viejo, ir dejando lo viejo es difícil. Por eso nos toca, hermanos, perseverar en el Señor, perseverar, venir a las reuniones, escuchar la palabra, orar, adorar, todas esas cosas nos sirven para que la nueva criatura se vaya, ¿qué? Fortaleciendo. La nueva capacidad que Dios nos da. Pero hay un conflicto constante, y de esto quiero hablar en la próxima. No en esta, sino en la próxima. Hay un conflicto constante entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Hay una pugna. Porque para poder experimentar una espiritualidad equilibrada y saludable, nos conviene entender, número 1, la presencia, número 2, la posición, y número 3, la relación entre ambas naturalezas. ¿Y cuál es la lucha que hay entre ambas naturalezas? Eso lo vamos a ver después. Pero quiero cerrar con esto. Cuando Dios nos salva, lo hace en tres tiempos. Porque cuando no se entiende esto, hay iglesias, hay líderes eclesiales que no entienden esto y predican mal la salvación. Y si hay alguien que predica mal la salvación, está predicando mal el evangelio. Y si alguien predica mal el evangelio, está cayendo bajo un anatema que está consignada en Gálatas capítulo 1 verso 8. Allá dice, lo digo de memoria, por favor perdóneme si me equivoco, pero usted lo corrobora en su Biblia. Allá dice: si alguno de nosotros, o sea los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué es anunciar otro evangelio? Es anunciar otra forma de salvación. Entonces, si a ti te enseñan que tú puedes ser salvo por las obras, ese no es el evangelio. Si a ti te enseñan que tú puedes ser salvo si das dinero, ese no es el evangelio. No es el evangelio eso. Si a ti te dicen, ven a Cristo y serás bendecido, ese no es el evangelio. Si a ti te predican, ven a Cristo y serás prosperado, ese no es el evangelio. Si a ti te dicen, ven a Cristo y serás sano, serás libre, ese no es el evangelio.
El Evangelio es: ven a Cristo y serás salvo. Y todo lo otro se va dando. La libertad, la bendición, la prosperidad, todas esas cosas se van dando. Pero ¿cuál es el Evangelio? Que tenemos un Salvador. Y que ese Salvador es Jesucristo, que vino a morir por nosotros y luego resucitó para darnos vida eterna. Pero la salvación se manifiesta en el individuo, en las personas, en 3 tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, porque como Cristo murió hace 2000 años, en ese momento en que Él muere y su sangre es derramada, se efectúa el perdón de los pecados. A eso se le llama redención por medio de la expiación. Y esas palabras técnicas, pues hay que explicarlas para no dejarlas así. Redención, ¿qué significa? Pagar un rescate, pagar un precio. Como que tú vas al mercado y quieres comprar unas naranjas para hacerte una naranjada, ¿sí? O sea, un jugo de naranja. Entonces tú dices: pero yo tengo la oportunidad de ver todas las naranjas ahí en el estante. Tú no vas a escoger las más feitas. Entonces tú escoges las mejores naranjas, las que a ti te gusten, ¿sí o no? Entonces tú las escoges y las apartas en una bolsita y luego las llevas allá y dice: vecino, ¿cuánto es? Allá le pesan y dice tanto. Entonces usted paga por sus naranjas que usted escogió. ¿Sí o no? Dios hizo lo mismo. Dios hizo lo mismo. Vino al mundo y Él se quiso llevar todas las naranjas. Lo que pasa es que todas las naranjas dijeron: no, no me lleve, no me lleve. Unas dijeron: no me lleve. Y otras de nosotros sí dijeron: Señor, yo quiero ir, méteme ahí en la chuspa, métame en la bolsa. ¿Cierto? Nosotros decidimos creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Somos de esas naranjas que fuimos metidas ahí. Entonces Él pagó. Aunque Él pagó por todas las naranjas, no todas las naranjas son echadas en la bolsa, porque no todas las naranjas quieren. O sea, no todos se salvan, no es porque Dios no haya pagado, sino porque no todas las personas quieren dejarse salvar. Amén. Entonces, eso es redención. Redención es que se pagó un precio. ¿Y qué precio pagó Cristo? Su sangre. La sangre que Él derramó fue el precio que Él pagó por nosotros. ¿Y qué es la expiación? La expiación significa reemplazo, sustitución. Como yo merecía morir por causa del pecado, vino Cristo y murió en lugar mío. Esa condenación que yo merecía, la recibió Él en la cruz del Calvario. Entonces ahora Él me pasa a mi cuenta su justicia y yo le paso a la cuenta de Él mi pecado. Qué buen negocio, ¿no? Hermano, cuando uno entiende este negocio, uno dice: no, yo estoy bien. O sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué no quiere venir al Señor? ¿Qué negociazo ese? Imagínense, yo que no he hecho nada para ser justo y Él me pasa su justicia. Y a cambio de eso, Él recibe mi pecado. Oh, qué hermoso es el Señor. Entonces, como eso ya fue en el pasado y yo ya lo acepté en mi corazón como Salvador, entonces ahora el Señor hace en el Espíritu la regeneración. Y cuando hizo la regeneración, me hizo nacer de nuevo. Entonces ahora el Señor lo que hace es salvarme de la condenación del pecado. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, ya podemos decir que somos salvos. ¿De qué? De la condenación del pecado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Ninguna condenación. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Nadie nos puede condenar. Porque Él ya nos salvó. Ya nos salvó. Ahora, en el presente, estamos siendo salvos del dominio del pecado. El pecado, la vieja naturaleza está ahí, todavía nos carga, nos quiere llevar a cometer las cosas que no le agradan a Dios, nos quiere llevar a sacar a Dios de nuestras decisiones. Entonces eso es un trabajo constante, todos los días estar trabajando para esa vieja naturaleza, ir erradicando, ir opacándola, al menos opacándola, para que ya no me domine el pecado. ¿Me doy a entender? Ya tengo el Espíritu Santo y Él es el que me
capacita, me da la fuerza, me da el poder para que yo pueda lograr que el pecado no me domine. Que a veces meto la pata, sí. Porque hay pecados como dice la Biblia, hay pecados de hierro, no de hierro, sino de hierro, o sea, de error. Por error cometió el pecado. Hay pecados por debilidad, hay pecados voluntarios, hay pecados de muerte, todo eso está en la Biblia. Un pecado de error, ¿cuál es? Bueno, estaba yo por ahí clavando una puntilla, me pongo como ejemplo, no estoy diciendo a nadie más, yo estoy clavando una puntilla por ahí, ¡pah! Me machuqué un dedo, y en ese momento, en vez de decir aleluya, gloria a Dios, se me salieron los ajos y las cebollas, y pequé con mi boca, con mi lengua, pequé, se me salió una grosería, qué sé yo, ¿cierto? Yo no estaba planificando, bueno, ahorita voy a clavar esto y en el tercer martillazo me pego en el dedo y voy a soltar la grosería. Yo no planeé eso, se me salió. Entonces eso es un pecado ¿de qué? Por error. ¿Se da cuenta? Ese es un pecado atenuante. Hay que venir al Señor, pedirle perdón. Señor, y perdóname, Señor, y caer rápido en la cuenta. Y Señor, perdóname, que yo dije esa grosería, Señor, y se me salió. Hay pecados por debilidad. Y hay una tentación, la persona es débil, cayó en la tentación, cometió el pecado. Pero resulta que es que la persona no es un practicante del pecado, sino que cayó en pecado. Pero hay personas que cometen pecado voluntario. ¿Cuál es el pecado voluntario? Eso es grave. Pecado voluntario es que yo, sabiendo que a Dios no le agrada ciertas cosas, y yo ya lo sé, pero de todas maneras yo lo hago. Como quien dice, me vale eso que está ahí escrito. Señor, ¿sabe qué? No me importa tu palabra, yo lo voy a hacer, ¿y qué? Eso es un pecado voluntario, eso es algo grave, es un agravante, vienen consecuencias duras, difíciles. Y hay pecados de muerte. La Biblia habla de pecados de muerte. Juan por allá dice en su primera carta, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ore por él para que Dios le dé vida. Pero si no hubiera cometido pecado de muerte, porque si hubiera cometido pecado de muerte, yo digo, no se puede pedir, no se pida. O sea, ya se va a tuki tuki lulú. Chao, papá. El Señor lo puede postrar a esa persona para que la persona, hasta que la persona reconozca y se arrepienta, y ahí sí el Señor la recoge, porque el Señor no la va a dejar perder. El Señor trata con esa persona, pero no lo va a dejar vivir más. Por causa de que Dios conoce los corazones. Ananías y Zafira es un ejemplo de la Biblia, ¿cierto? Ellos mintieron al Espíritu Santo y tan pronto mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos. Ahí está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, está el caso de Ananías y Zafira, que eran esposos y los dos se murieron el mismo día, porque los dos mintieron al Espíritu Santo. Es un pecado de muerte. Y si tú lees 1 Corintios 11, que habla de la cena del Señor, dice que hay que tomar la cena del Señor, pero que no hay que tomarla indignamente. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es comer ese pan y beber esa copa como comer empanada con gaseosa allá en la esquina. No, eso es sagrado, o sea, eso simboliza lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no es para llenar el vientre, eso es para participar en comunión en el Espíritu con los hermanos y con la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pero cuando eso se hace, como hacer cualquier cosa, se puede llegar a cometer pecado de muerte. Por eso Pablo dice, por lo cual hay algunos entre vosotros que están debilitados, están enfermos y otros duermen, o sea, partieron a la eternidad. No se condenan, pero el Señor no los deja vivir más tiempo. Y en el futuro, termino con eso, en el futuro vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Entonces aprendámonos eso, ojalá eso no lo aprendiéramos de memoria. Mire, póngale cuidado. En el pasado fuimos salvos de la condenación del pecado. Fuimos salvos de la condenación del pecado. En el presente estamos siendo salvos del dominio del pecado.
Y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado, porque vamos a recibir unos nuevos cuerpos. Así dice la Biblia, que vamos a ser transformados. Y esa vieja naturaleza ya no va a ser más en nosotros. Hermoso, ¿verdad? Amén. ¿Y el presente del dominio? El presente es el dominio y en el futuro la presencia del pecado. Dios nos ama y nos ama tal y como somos. ¿Usted lo cree? Amén. Dios nos ama, y eso yo le dije a ese muchacho homosexual del que les cuento. Dice, o sea que Dios no me ama porque soy así. No, Dios te ama tal y como tú eres. Pero Dios se niega en dejarte así. Él te quiere cambiar, Él te quiere transformar. Él te quiere hacer una nueva criatura. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios me ama a mí como yo soy. Pero Él no quiere que yo me quede así. Él quiere que yo sea una nueva criatura. Él quiere que yo me parezca más a Cristo. Poco a poco. Eso no puede ser de la noche a la mañana, pero poco a poco. Irnos pareciendo más a Cristo. Ir creciendo, ir madurando para tener equilibrio en la vida cristiana. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Y bendecimos a todos los que pueden ver este video luego, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te pedimos en esta noche que tu palabra, como está escrito, no volverá a ti vacía, sino para lo que la enviaste, esto hará. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos, Señor de la gloria, que tu palabra hace en nosotros lo que deba hacer. Limpia aquellas cosas que debe limpiar, porque la palabra tuya es como agua, Señor, en nuestro interior. Tu espíritu es como agua, Señor, en el nombre de Jesús. Lava, Señor, de toda escoria de pecado que todavía haya en nosotros. Ayúdanos, guárdanos de nuestro enemigo, guárdanos de nosotros mismos, porque nosotros mismos, Señor, a veces también somos la fuente del pecado. Nuestra carne, nuestra vieja naturaleza nos gana, nos quiere ganar la batalla. Fortalécenos por tu espíritu, permítenos buscar tu rostro más y más, tener intimidad contigo, Señor, para conocerte más y para poder, Señor, concebir, Señor, el fruto de tu espíritu en nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. Yo bendigo a los que vinieron en esta noche, Señor, a los que se esforzaron para venir a la casa tuya. Gracias, Señor, por los que vienen de lejos. Gracias por los que vienen de cerca. Te ruego que a todos y cada uno, tú, Señor, dispenses, Dios, lo que ellos necesitan, porque tú conoces nuestras necesidades antes de que nosotros te las pidamos. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Mira la necesidad de mi hermana, mira la necesidad de mi hermano. Mira, Señor, lo que el enemigo ha querido traer en contra de ellos, impedir su progreso, impedir su crecimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, si alguno en esta noche ha venido enfermo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos salud en los cuerpos, sanidad en las mentes, en los corazones, también sanidad interior. Declaramos la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que guarde, Señor, los corazones y que guarde los pensamientos en Cristo Jesús de todos y cada uno, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, bendecimos a los jóvenes, a los adolescentes, bendecimos a los niños, Señor. Bendecimos a los adultos en esta noche. Bendecimos a nuestros hermanos que no pudieron venir en esta noche. A la distancia, Señor, lanzamos una palabra a favor de ellos para que tú, Señor de la gloria, los bendiga, Señor. Guárdalos a todos ellos de todo mal. Guárdalos de todo peligro, de toda acechanza del diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús.